Bienvenidos desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. Soy la doctora Marisa Zaret. Programa especial el de hoy y con énfasis en lo que nos preocupa absolutamente a todos, el virus del ébola. Un experto internacional nos ayudará a entender las prioridades específicamente de nuestra región. Y también exploraremos las diferentes caras del miedo en los más pequeños de la casa. Comencemos. Pandemias, terremotos, crisis internacionales, todos tarde o temprano hacen mella en el ser humano. La Asociación Norteamericana de Psicología, bajo la directriz de un grupo de trabajo y estudio, ha publicado recomendaciones para ayudar a las agencias gubernamentales y líderes comunitarios en esa tarea difícil de educar e informar a la población sin crear pánico. Entre las recomendaciones de la Asociación Norteamericana de Psicología está la designación de un experto en el área que deberá comunicar directrices claras, concisas y veraces a la población. Y sé que muchos se cuestionan, ¿cruzará el ébola nuestras fronteras? ¿Existe tal posibilidad? Desde Honduras, Elvis Sandoval. Todo pasajero que ingresa a Honduras por vía aérea, sobre todo de los países donde se registran casos de ébola o se tratan a pacientes del virus, deberá hacer un control epidemiológico detallando los padecimientos de las últimas 3 semanas. Tenemos un médico permanente en todos los vuelos en el aeropuerto para que, además de levantar la información escrita, tenga un contacto personal con ese viajero o viajera, garantizar de que no tiene ninguna sintomatología similar al ébola. En los aeropuertos se han instalado clínicas médicas con el personal sanitario especializado para realizar la vigilancia epidemiológica. Si el pasajero no viene de países donde hay casos de ébola, solo llena esta pequeña hoja. Pero si viene de lugares donde hay casos de la enfermedad, completa este documento para su control epidemiológico. En 8 días que inició el programa de prevención sanitaria, se han atendido, según las autoridades de salud, unos 4.500 pasajeros en el aeropuerto de Tegucigalpa, y de estos, más de 50 han tenido que pasar por esta clínica para descartar cualquier sospecha del ébola. O sea, han sido problemas de otra patología, ¿verdad? No nada de ébola, ni nada, simplemente que tal vez que fiebre, que dolor de cabeza, ¿verdad? Que son síntomas que a veces son comunes para otras patologías. Para que el personal de salud esté protegido ante posibles casos de ébola, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud donaron a Honduras 125 trajes de protección. Y que son necesarios para el contacto del personal de salud que va a estar tratando estos pacientes o que va a identificar un posible caso si se llega a dar esta circunstancia. Pero para los galenos del Colegio Médico de Honduras, el país no está preparado para enfrentar la enfermedad del ébola. No hay protocolos de protección, todavía no hay protocolos de aislamiento. A pesar de que se donaron algunos trajes protectores, existen dudas en el personal si verdaderamente esos trajes van a proteger adecuadamente a las personas. Las autoridades de salud aseguran poder hacerle frente a un posible caso de ébola. Contamos con el equipo y con el personal capacitado. La medida sanitaria se aplica en los 4 aeropuertos internacionales que tiene Honduras, pero según las autoridades, en los próximos días se extenderá a las fronteras terrestres que Honduras tiene con los países de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para CNN, Elvis Sandoval, Tegucigalpa. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿estamos hasta cierto punto reaccionando de una forma ilógica? ¿Estamos confundiendo las prioridades? Tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel Lozano, epidemiólogo, profesor de la Escuela de Medicina en la Universidad Internacional de la Florida, investigador con múltiples organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud y los Institutos de Salud e Investigación canadienses. Así que encantada de tenerte con nosotros, Juan Manuel. La primera pregunta es hasta cierto punto, ¿cuáles son las grandes lecciones que en todo este proceso hemos aprendido y estamos aprendiendo? Lecciones, yo creo que cada día aprendemos más. Hay situaciones que son inesperadas y yo creo que la magnitud de lo que está ocurriendo en este momento ha superado lo que sabíamos anteriormente. Y permanentemente estamos entonces aprendiendo nuevas lecciones. Creo que en esta ocasión tenemos que, como una lección, tomar
tomar en cuenta que la respuesta internacional quizás ha sido más lenta de lo que ha debido ser anteriormente. Esto quizás puede ser una consecuencia de que durante más de 40 años se habían presentado más de 20 epidemias similares en el centro de África que habían estado limitadas y no habían tomado la magnitud de lo que tomó esta epidemia. Quizás pensamos que iba a ser una situación igual, desafortunadamente el proceso tomó una velocidad que superó lo que podían hacer los habíamos países. imaginado. Correcto. Y ahora se está moviendo la comunidad internacional de una manera más acelerada, pero yo creo que todavía nos quedan muchas lecciones por aprender. Otra lección que quizás refuerza algo que ya se ha dicho es que es sorprendente que después de 40 años de conocer a esta enfermedad, aún no contemos con vacunas que estén listas para ser utilizadas. Doctor, proyéctese en 6 meses al futuro, en el área del África, en el área específicamente también de las Américas. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué va a pasar? Y yo sé que no tienen la bolita de cristal. Eso iba a decir, que no existe la bola de cristal. Hace unas semanas se hizo una proyección que llegó únicamente hasta lo que podría estar ocurriendo a mediados de noviembre. Si la situación actual, si hace 2 semanas no hubiera cambiado y la movilización de las organizaciones internacionales no hubiera contribuido a controlar la situación en los 3 países de África que están más afectados, ¿qué habría ocurrido? Y lo que se proyectaba en ese momento, la Organización Mundial de la Salud hacía la proyección únicamente a 1 mes. Es muy difícil saber cómo va a estar la situación en 6 meses. Sabemos, hay cosas que nos hacen estar optimistas. De acuerdo con ese reporte, por ejemplo, se decía que se necesitaba apenas, o la transmisión de la enfermedad es que cada persona enferma está infectando a 2 personas más, y así era la cadena. Entonces, viendo la parte optimista del asunto, es que no se necesita tampoco una intervención que sea muy efectiva. Se necesita reducir esa cadena de transmisión a menos de 1 persona infectada por cada enfermo nuevo que aparezca, y ya eso sería suficiente para que comiencen a disminuir las cifras. El reto está en llegar a ese punto en las circunstancias que están enfrentando los países que están afectados. ¿Sería justo decir que primero vamos a empeorar antes de mejorar? Sí, yo creo que desafortunadamente es así, especialmente en los países afectados en África. La situación va a seguir empeorando. ¿A qué velocidad y hasta cuándo? Depende de la acción coordinada de toda la comunidad internacional. Es claro que estos países por sí solos no son capaces de controlar la epidemia. Incluso podríamos pensar si otros países que no estén en África serían capaces de manejar una situación similar. Y yo creo que la respuesta sería quizás no. Muchos países que no tienen recursos se pueden ver en serios problemas ante una catástrofe. O sea que el mensaje claro que estamos escuchando es que es un problema del mundo. Es un problema, no es un problema del África, ni es un problema mundial. Estoy totalmente de acuerdo. Con los sistemas de comunicaciones que existen, los viajes internacionales, ya no podemos pensar que una situación que está aislada en un lugar remoto en África o en Asia se va a quedar allí. Cada vez más, de manera acelerada, estas epidemias tienen la posibilidad de diseminarse a otros países. Estoy en lo correcto al pensar lo que estamos escuchando de las investigaciones, que se despuntan tratamientos y prevenciones, pero eso estamos hablando de largo plazo. Estamos hablando de pronto a unos meses. Y lo paradójico es que si llegamos a esos meses es porque hemos acelerado el proceso ante la aparición de la crisis. La crisis nos tomó sin estar preparados, hay que decir eso francamente. El hecho de que no hubiera vacunas y no hubiera tratamientos efectivos para una enfermedad que conocemos desde hace 40 años, que ha matado a miles de personas en países pobres, en regiones pobres en el África, debe hacernos reflexionar. Le voy a pedir que se quede con nosotros porque, como digo yo, esto es un tema que pica y se extiende y que es muy importante. Así que si me acompaña, vamos a ir a una pausa, y porque quiero hablar específicamente de nuestra región, del peligro, de qué es lo que pasaría en quizás 6 meses o qué está pasando ya en las Américas. Así que le invito a seguirnos acompañando aquí con nosotros. Y a propósito del tema, la pregunta de la semana es: ¿siente usted que está bien informado? En mi Twitter, @DrAzaretCNN, o en Facebook, /DrAzaretCNN.
Toda crisis se introduce en esa fibra de la cultura popular. Buscamos derrotarla con el humor negro, alejarla para poder controlarla. El virus del ébola indudablemente no es una excepción. Veamos. Para donde veas, está el ébola desde personas con trajes protectores en las noticias hasta apariciones fugaces del mortal virus en tus programas favoritos. El ébola se ha vuelto viral. Tenemos una larga historia de brotes de entretenimiento en la cultura popular de Estados Unidos. Usualmente la gente usa este tipo de entretenimiento para sensibilizarse un poquito sobre lo que está pasando. En Twitter alguien publica una foto de un pretzel con la forma del virus y hay una versión más suave, de peluche. El ébola hizo ya su irrupción en la industria musical. Este artista cambió la letra de una popular canción. Todos quieren saber si tiene ébola y, si fuera el caso, cómo curarla. Incluso los gigantes de Nueva York consiguieron una clase sobre ébola, aunque algunos sugieren que los Giants no pueden coger nada, menos aún ébola. Pero hay mucha información en la que no se puede confiar. Cuando la gente tiene miedo a algo, entonces quiere hablar de ello de alguna manera. Vean esta parodia aparecida recientemente en Saturday Night Live. Estás tan dentro de mí que no importa qué clase de cáncer tengas. No, no tengo cáncer, tengo ébola. Estamos trabajando en una posible exposición al gluten en su casa. Y después que en Dallas la enfermera Nina Pan fue diagnosticada con ébola, el nombre de su perro en cuarentena se ha hecho familiar. Bentley tiene su propio médico, cubierto de pies a cabeza, pero esos trajes de protección no son solo para los trabajadores de salud. Podrán también convertirse en el disfraz de Halloween más usado este año. Esta compañía de California espera vender cientos de estos trajes sin remordimiento alguno. No vemos ninguna controversia con ello, creemos que es de buen gusto. No nos manchamos de sangre con ello ni es algo vergonzoso. Pero otros minoristas dicen que no está bien. Seguimos lo que hay en las redes sociales y algunos están tratando de hacer cosas que no son chistosas. No hay que cruzar la línea de la diversión con algo serio. Pero los expertos dicen que burlarse de una tragedia es una manera de afrontar una crisis. Si el traje te queda. Jim Casares, CNN, Nueva York. Y continuamos nuestra entrevista con el doctor Lozano, experto en enfermedades infecciosas. Y doctor, como psicólogo, honestamente le digo que efectivamente el humor lo utilizamos para tratar de conseguir algún tipo de control de la situación. A veces se nos va un poquito de la mano, indudablemente, pero es cuando nos referimos a nuestra región. Y yo creo que aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero hemos experimentado esa falta de control durante todo este proceso. En las Américas, en nuestra región, Latinoamérica, ¿qué organización, qué entidad debería o tomaría el liderazgo en términos del ébola? Debemos considerar que estos son problemas que afectan la salud de la población. Entonces son las autoridades nacionales encargadas del control de la salud pública quienes están llamadas a ser los coordinadores de las actividades a nivel nacional. En muchos países de nuestra región, los ministerios de salud, que es donde funcionan estas oficinas de salud pública, trabajan en contacto muy cercano con representantes de agencias internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud tiene un equipo muy activo trabajando en el control de la epidemia y preparando a las otras naciones para afrontarla de la mejor manera posible. A mediados de octubre, la Organización Mundial de la Salud publicó una serie de 10 elementos de una lista de verificación tendiente a ayudar a los países a verificar su grado de preparación para enfrentarse a lo que ¿Y nuestros países están respondiendo a ese...? Es muy difícil saber el grado de preparación que tenga cada país. Yo creo que ante una situación de crisis, lo correcto en este momento no es hacer un diagnóstico preciso externo, sino que cada país internamente, utilizando este tipo de herramientas de verificación, se autoanalice y haga un análisis
de el grado de si ya está listo o no. ¿Cómo debe de actuar el ciudadano de a pie? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar información en los sitios correctos. Información nos llega de muchos lugares. Desafortunadamente no toda la información es igualmente confiable. Por lo tanto, hay que acudir a los sitios en los que la información es de mayor credibilidad y de mayor... que nos dan la información correcta. Eso va a contribuir a que tengamos los conocimientos que son los adecuados. Yo diría que a nivel de las naciones, los sitios donde se puede encontrar esa información serían www. Las oficinas encargadas a nivel de los ministerios de manejar la situación en salud pública en cada nación. Y a nivel internacional, la información disponible, por ejemplo, en los sitios en Internet de organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades aquí en los Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen lugares en los que el público común puede, el ciudadano de a pie, puede encontrar la información que necesita. Información puntual, información que tenga sentido, información de una organización que de verdad... Por ejemplo, en el sitio de la Organización Mundial de la Salud hay específicamente información para el ciudadano común y corriente, qué se sabe de la enfermedad, cuál debe ser su forma de actuar ante la misma. Doctor, usted se aprendió la ruta para venir aquí a los estudios, ¿correcto? Correcto. Lo vamos a seguir invitando porque indudablemente este es un tema extremadamente importante que vamos a necesitar su ayuda a nivel internacional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y la realidad es que cada cierto tiempo sufrimos ese llamado pánico popular, que generalmente desemboca en un periodo de calma. Y si no, que le pregunten a nuestro doctor Huerta. Adelante. Gracias, Marisa. Sin duda que el ébola es una preocupación importante, pero lo cierto es que no existe peligro de contagio masivo en nuestro hemisferio. Para eso, veamos los números. Nos sobran los dedos de la mano para contar los casos de ébola que han ocurrido fuera del África. 3 en Estados Unidos, 1 en España, todos ellos en aislamiento, perfectamente controlados. Lo que es interesante es observar cómo este patrón de miedo popular se repite. Habiendo cubierto este tipo de noticias para CNN, he visto la misma reacción de pánico popular con el anthrax en el 2001, con la gripe porcina y la gripe aviar en México y América Latina, con el SARS, con el MERS, con la ameba come cerebro en la Florida y ahora con el ébola. Y siempre es lo mismo. Revienta la noticia, aparecen los primeros casos y los medios informan de las terribles características del microbio, los expertos especulan con lo que sucedería si el virus sale de control o muta súbitamente. Algunas personas sugestionadas acuden a las emergencias, los medios cubren esas falsas alarmas con grandes titulares y en su afán de controlar la situación, los gobiernos alarman más a la población y todo se vuelve un círculo vicioso. Quiero decirle a nuestros televidentes que este virus del ébola es muy difícil de contagiar. Para que eso ocurra, hay que tocar con las manos las diarreas, los vómitos, la orina o las mucosidades de un paciente muy enfermo. Estoy convencido de que la infección a la que le debemos prestar más atención es a la de la gripe. Cada invierno, la gripe o influenza mata entre 40 y 50.000 personas solo en Estados Unidos. Ese es el enemigo ahora y se combate con una vacuna que espero usted, amable televidente, ya se la haya puesto. Regreso contigo, Marisa. Muchísimas gracias, doctor Huerta. He de confesar que yo soy una de las que religiosamente se pone la vacuna contra la gripe y también diré que sin efectos secundarios ni grandes molestias. Y ahora remóntese a su niñez. ¿Recuerda esos miedos de niños? Todos hemos sentido miedo, pero ¿se ha preguntado qué sucede en la mente de los más pequeños? El niño lo siente y lo imita. Hay que entender que no todos los miedos son preocupantes y ellos forman parte del desarrollo infantil. Pronto el bebé comienza a sentirse incómodo con extraños, o con ruidos altos, o con la separación de los padres. Los lindos años del preescolar se caracterizan por esa mente mágica y los recelos que acarrea esa magia. Son miedos a la oscuridad, los ruidos, los animales y fantasmas. A medida que el pequeño madura, intelectual y emocionalmente, ya durante los años escolares, los miedos toman un giro más serio y realista. Miedo a enfermar, a ser ridiculizado, a fracasar,
La recomendación de los expertos es una combinación de paciencia, estructura, rutina, premiar los esfuerzos que hace el niño y resistir la tentación de ridiculizar o sobreproteger. Le aseguro que la mayoría de esos miedos son normales y el niño los superará. Ahora más que nunca muchos sentimos ansiedad e incertidumbre que pueden ser debilitantes al extremo de hacernos perder ese balance físico y emocional que lo es todo en la vida. Según la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión en los Estados Unidos, escuchen esto, 40 millones de adultos sufren de ansiedad. 1 de cada 8 niños también la sufre, con la posible secuela de un pobre aprovechamiento académico y futura drogadicción, entre muchos otros. Antiguamente se pensaba que la ansiedad disminuía con la edad. Hoy sabemos que nuestros adultos mayores se ven asediados por eternas preocupaciones y múltiples síntomas que se entrelazan con la ansiedad, como lo es la depresión. Las buenas noticias es que hoy sabemos muchísimo más sobre la ansiedad. Existen tratamientos que sí funcionan. Existe la posibilidad de una vida sana, productiva. Sin embargo, nada de esto es posible al menos que usted dé el primer paso. Gracias por acompañarme y recuerde siempre que con la salud no se juega.